Buenos días, compañeros. El tema que me correspondió a mí es sobre el genoma humano. ¿Qué es el genoma humano? Para hablar de esto, vamos a empezar desde su historia. El genoma humano o el proyecto del genoma empezó a hablarse desde 1980, donde solamente se hablaban de genes. Ya en 1998, Carr, un norteamericano, empezó a hablar sobre el proyecto Genoma Humano, en el cual en el 2001, el 12 de febrero, se descubrió el primer mapa genético sobre el genoma humano o el proyecto de genoma humano. Pero ¿qué es el genoma humano? El genoma humano es la identificación de todos los seres a través de la cadena genética. Es la secuencia de la cadena donde nosotros tenemos 2.900 millones de letras codificadas o bases de letras que son las fundamentales. Estas 4 letras, ya como lo hemos visto, son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Esta es la que forma nuestra cadena genética. Pues ya sabemos que estas se codifican para formar el cromosoma y llevar nuestra información genética. Acá lo podemos ver. En el gen llevamos la timina con la adenina, la citosina con la guanina. Así se va formando la cadena para llegar al ADN hasta llegar al cromosoma. En esta hablamos de que todos los seres vivos, en general todos, tenemos cromosomas y tenemos genes. Los genes van de generación en generación llevando su información, ya sea tanto características físicas, características intelectuales en los seres, como en los humanos, el color de pelo o hasta la hemoglobina de la sangre. Ellos se encargan de llevar toda nuestra información. También nuestras enfermedades que hay hereditarias, como el cáncer, como la leucemia, bueno, pues miles de enfermedades. Entonces decimos pues que nosotros los seres tenemos 23 pares de cromosomas, pues ya como lo sabemos, 22 son los que forman nuestros caracteres y uno es el sexual. Entonces nosotros nos podemos comparar. El proyecto de genoma humano nos ayuda a compararnos con los demás seres. Entonces decimos que tenemos una identidad genética donde los humanos nos podemos comparar o tenemos el 95% de identidad con los chimpancés y con el ratón, que tenemos 30.000 genes todos, ¿vale? Y las plantas tienen 25.000 genes. Las algas tienen 19.000 genes y pues los que tienen menos genes son los insectos con 13.000. Entonces en esta comparación pues como podemos ver y lo que ya hemos dicho es que todos los seres estamos rodeados por los genes. A esto fue lo que se le llamó la estructura genética o el proyecto de genoma humano. A esto era lo que quería estudiar Carr cuando empezó con su proyecto de genoma. ¿Qué eran las letras que la codificaban y cómo era su estructura? En el ADN podemos ver una base muy importante que lo ayuda también, que es el ARN. El ARN pues sabemos que es el mensajero que ayuda a la síntesis de proteínas del ADN y a la codificación. ¿Listo? Entonces decimos que las células son las que también llevan la información genética. Tenemos una célula madre donde se replica a sus 2 células hijas y allí va transmitiendo toda su información genética. En general, lo que hablábamos, nuestro cuerpo es un libro donde día a día se va llevando la información genética para poder formarnos. Y allí es donde vemos pues nuestras enfermedades o vemos nuestras
nuestras generaciones futuras como nuestros hijos. Y de allí podemos también pues decir que ya pues esto pasa de generaciones. O sea, nuestros hijos pueden heredar nuestros ojos, como nuestros nietos pueden heredar nuestra sangre. A esto se referían con el proyecto de genoma humano. Al hablar del ADN, podemos decir que el ADN es un libro, más que un libro, es la que ayuda a estructurar todo lo que es la genética, todo lo que es los genes. Este libro puede puede medir aproximadamente de 1 a 1,80 metros, y para poder llevar toda la información. Es la estructura más completa que nosotros tenemos. También podemos decir que el ADN está compuesto por dos bases, que es la nuclear y que es el mitocondrial. El ADN mitocondrial solamente es heredada de las madres, de nosotras las mujeres, y se pasa de generación en generación, pero solamente de las madres, como ya se explicó. Estas las podemos encontrar en los mitocondrias. Y célula nuclear, que esta sí va basada en el padre y en la madre, y la podemos encontrar en el núcleo de la célula. Entonces, pues, para finalizar y dar una conclusión, entonces, decimos ya que es el proyecto de genoma humano, que es nuestra estructura completa genéticamente, que es la que se estudió y la que aún se estudia pues, día a día. En ella también pues vemos cómo se ha modificado genéticamente, cómo se han hecho modificaciones. Lo podemos ver en las plantas, lo podemos ver en los animales. Podemos ver cómo se ha utilizado la genética para crear diferentes, pues no diferentes especies, pero sí para combinarlas. En una de esas podemos ver el ejemplo del conejo modificado con la medusa. O las plantas las modifican para que pues puedan crecer más. Entonces a esto es lo que se refiere cuando hablamos de genoma humano o proyecto de genoma humano. Muchísimas gracias.